Hola, hola querida familia de Nido de Vida, qué bueno verte nuevamente, bienvenidos, te damos oficialmente la bienvenida a nuestros seminarios, a esta nueva temporada. Volvemos con más energía, volvemos con más entusiasmo, volvemos sobre todo con la inspiración del Padre, con la inspiración de Dios. Y si estás ahí es porque Dios lo ha permitido, ¿sí? Dios va a restaurar tu vida, Dios va a consolidar tu matrimonio, Dios te va a dar las herramientas para que vivas la familia que Dios quiere que tú tengas. Y como siempre, hoy tenemos unos invitados especiales, a nuestros pastores Víctor Vergara y la pastora Nancy Mendoza de Vergara, donde nos estarán hablando de un tema muy especial: cómo preparar para la vida a nuestros hijos. Esta vida y este mundo que hoy más que todo exige que los hijos estén bien preparados. Ya el tiempo de antes ha cambiado. El mundo exige que nosotros como padres estemos totalmente preparados. Ha sido una encomienda que Dios nos ha dejado, y a través de estos seminarios vas a aprender de qué manera le vas a enseñar a tus hijos para que sean personas que funcionen en esta sociedad y personas que estén preparados y que puedan responder ante las diferentes situaciones que el mundo le presenta. Así que ahí donde estás, ponte cómodo, búscate una buena compañía, sobre todo la de Dios. Pídele a Dios que te abra el entendimiento, que te abra el corazón, para que puedas entender y poner en práctica todo lo que hoy Él tiene para decirte. Así que hagamos una oración de entrada y coloquemos este momento en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestro cónyuge. Gracias, Señor, por la provisión diaria. Gracias por nuestros hijos. Gracias porque ante la adversidad, Papito Dios, nos tienes de pie. Ante las dificultades, nos has sacado victoriosos. Te damos gracias por este ministerio Nido de Vida. Te damos gracias por esa persona que está en el frente, Papito Dios. Conoce su corazón. Tú lo conoces desde el vientre de su madre, Padre. Sabes cuáles son sus preocupaciones. Te lo colocamos a ti, Padre, para que seas tú dándole paz, dándole gozo, Padre Celestial. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie entiende, Señor. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos hagas santos, Padre, porque sabemos que eres el único que lo puedes hacer. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos añadir para hacernos santos, solamente tú, Señor, a través del Espíritu Santo y Jesús de Nazaret. Padre, te pido, Padre, en esta noche que tomes el control, Señor, de cada una de las situaciones que sucedan en estos seminarios. Sobre todo, que tomes el control de los pastores, de cada palabra, cada enseñanza sea dirigida por el Espíritu Santo a través de ellos. Padre, permite que muchas personas lleguen a esa pantalla, Señor, y que las que anhelan y que tengan dificultades para estar sentados en una computadora, en un celular, escuchando, Papito Dios, tú tengas misericordia de ellos y permitas que te puedan escuchar en este día, Señor. Padre, colocamos a toda la familia, Señor, a todos los hijos que están ahí conectados. Padre, que seas transformando su vida, que seas cambiando su corazón, que seas cambiando su realidad, porque tú eres el único que cambia las cosas de repente, Señor. Para ti no hay imposible. Tú eres el Dios de lo imposible, Papito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por este ministerio Nido de Vida. Danos la fuerza, danos el anhelo, Señor, de seguir sirviéndote por todas estas familias que están en dificultades. Papito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Quisiera como aquel. Hermoso de tus pies y vida, eres ese jardín. Quisiera embellecer como aquel. Hoy es un día muy importante para nosotros como fundación, porque estamos dándole inicio a un seminario continuado muy importante para todos ustedes, que lleva por título El propósito de mi familia. Así que les damos la bienvenida. Estén muy atentos porque es un tema supremamente importante que todos debemos conocer. Así es. Cuando una pareja decide casarse, además de amarse y de querer vivir juntos el resto de sus vidas, debe tener bien claro que también están decidiendo conformar una nueva familia en la cual tarde o temprano van a nacer sus hijos y van a necesitar estar preparados para afrontar esa nueva responsabilidad. Prepararse para tener una familia feliz y funcional como todos deseamos, eso implica responsabilidad y un aprendizaje continuo de la pareja en múltiples aspectos hasta lograr ese propósito. Porque todos, la mayoría nos casamos desconociendo esta parte. En primer lugar, la pareja necesita desarrollar una relación matrimonial madura y funcional. Por esta razón, siempre les recomendamos a las parejas que se van a casar que esperen un tiempo para traer los hijos al mundo. Que no traigan los niños enseguida, porque la pareja necesita un tiempo para acoplarse, por lo menos unos 2 años de ajuste para después poder recibir bien a sus hijos. Entonces es importante que la relación matrimonial primero sea una relación madura que le proporcione a la pareja estabilidad y bienestar como una base de preparación para la llegada de sus hijos al hogar. Y una vez alcanzado este nivel, se preparen en pedagogía familiar. ¿Qué significa pedagogía familiar? Educar bien a sus hijos, para recibirlos, criarlos, educarlos y prepararlos para enfrentar la vida con madurez y triunfar en ella. Pero esto se logra cuando el niño nace y crece en un hogar funcional, en donde los padres se han preparado primeramente y conocieron primero y cumplieron el propósito de Dios con la familia. Fíjense que entonces, en conclusión de esta parte, tener
una familia con hijos es un proceso que hay que saberlo llevar, hay que estar preparados, hay que organizarse bien como pareja y madurar como matrimonio para que luego puedan tener una familia conforme al propósito de Dios. Podríamos decir que se lleva en etapas. Sí. Se tienen que quemar ciertas etapas. Exactamente. La etapa de preparación, en la cual no hay hijos, en la cual la pareja se consolida, resuelve esos conflictos iniciales de acoplamiento y se prepara pedagogía familiar para luego cuando llegan los hijos, entonces sí poder desarrollar esa función tan importante. Así es. Por eso en el día de hoy traemos un tema muy importante que se llama pedagogía familiar. Vamos a explicar un poquito sobre este tema y les queremos preguntar si alguna vez ustedes como padres se han hecho la pregunta, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para la vida? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta, porque no solamente es traer los hijos al mundo, es después educarlos y prepararlos para que se enfrenten a la vida cuando ya sean adultos. Entonces, para algunas parejas, cumplir con esta responsabilidad de preparar a los hijos para que les vaya bien en la vida puede parecerles difícil o a veces imposible, pero esto no es cierto. Esto no es cierto. Solo necesitan, como cónyuges y como padres, apropiarse de su rol de ser constructores y educadores de su familia. Así es. Constructores y educadores de su familia. Es decir, la familia hay que saberla construir. Y luego que está construida, saberla educar. Hay que saberla educar y no de cualquier manera, porque se puede educar bien o se puede educar mal. Se necesita conocer un modelo de educación familiar que sea el correcto para tener resultados positivos. ¿Cuáles serán esos resultados positivos? Tener una familia funcional, tener una familia estable y feliz, que es el anhelo que tenemos todas las parejas cuando nos casamos, ¿verdad? Pero toca trabajarle y antes de trabajar toca conocer cómo hacerlo. Entonces, esta es la razón de este seminario, enseñarles a todos ustedes, los que de pronto no están claros con el tema, enseñarles a cómo educar a la familia para tener una familia feliz y funcional. Así es, así es. Empezaré por decir que la familia fue la primera institución creada por Dios con un propósito. Así es. Y tendremos que decir qué es esto de institución. Una institución es un organismo creado para desempeñar una determinada labor, una labor que tiene que ver con lo cultural, con lo científico, lo político, lo social, pero que tiene o está hecho bajo imposiciones que son legales, que buscan ordenar y buscan normalizar el comportamiento de un grupo de personas. Y les digo esto porque la familia es una institución. Es una institución, pero una institución no de cualquier tipo, porque por allí podemos encontrar instituciones educativas que han sido creadas por el hombre. Pero esta es una institución, la familia es una institución creada por Dios. Así es. Creada por Dios para desempeñar una determinada labor educativa en sus hijos y prepararlos para la vida y para su reino, según sus ordenanzas y principios, para que luego, más tarde, al ser adultos maduros y bien educados, fructifiquen al participar sabiamente en el desarrollo de todas las esferas del mundo, la esfera educativa, eclesiástica, la familiar, la científica, en el área comercial, la parte industrial, la social y de hecho también en la parte gubernamental. O sea que esa es la idea de Dios, esa es la concepción de la mente de Dios con respecto a lo que quiere para la familia. Así. La familia la inició Dios
a partir de un hombre y una mujer. Cuando después de bendecirlos les dio un ordenamiento bien claro, les dio el ordenamiento de procrear, de fructificar, de gobernar la tierra y de sojuzgarla. Esto es un principio que está en Génesis 2:24 y en Génesis 1 del 27 al 28, donde queremos recordarle, y dice la palabra, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, aquí está el principio. Mire, continúa diciendo, fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Allí fue donde Dios creó esa institución familiar y le dio el propósito, y a partir de allí Él espera que sus hijos y los precursores de la familia, que son el padre y la madre, cumplan con esos ordenamientos. Así es, pero es importante que sepamos bien, pues, que tengamos claro cuál fue el propósito de Dios al crear la familia. Porque si no lo aclaramos, muchas personas pueden tener conceptos equivocados o parecidos, pero no realmente conocer a fondo cuál es el propósito de Dios cuando creó la familia. Entonces vamos a aclarar un poco sobre esto. Comencemos por decir que Dios tiene un reino celestial, como todos sabemos. Él vive en un reino celestial. Pero Él quiere tener un pueblo terrenal. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios, pero acá en la tierra. Pero Él quiere que ese pueblo terrenal esté preparado, o sea, que nos preparemos para que un día podamos compartir con Él su reino, cuando volvemos a su presencia. Por esta razón, Él creó la familia, cuando le asignó a la pareja conyugal la función de ser multiplicadora y formadora de ese pueblo anhelado por Él, a través de la procreación y la educación de los hijos. Y en esa educación también tenemos que inculcarle a nuestros hijos la visión del reino, para que ellos también conozcan al Señor. Porque esos hijos Dios espera que sean formados, que nosotros los formemos con una buena identidad, que les enseñemos a cumplir su propósito en el mundo, en todas las diferentes esferas, como tú dijiste ahorita, y luego continúen por la eternidad con el propósito final para el cual fueron creados, haciendo parte del reino de Dios. O sea que fíjense que el ser humano tiene un proceso desde que nacemos y crecemos en una familia. Pero esa familia tiene la función de educarnos. Como de preparar. De prepararnos como pueblo de Dios aquí en la tierra, que nos preparemos como personas, como seres humanos con principios y valores de acuerdo a la palabra, preparándonos para ser ese pueblo de Dios que un día, cuando partamos de la tierra, vayamos a su presencia y hagamos parte de ese pueblo de ese de reino Dios celestial. de ese reino celestial. Entonces, como podemos ver, nuestro paso por el mundo, nuestro paso por la tierra, es la preparación para en un futuro hacer parte del reino celestial. Fíjense la importancia de este principio, porque todas las parejas debemos ver nuestra familia y nuestros hijos de esta manera. Nuestros hijos son personas que Dios ha puesto en nuestras manos para ser formadas, para ser educadas y preparadas para que un día todos hagamos parte de ese reino celestial. Entonces, es una tremenda responsabilidad. Entonces, para que la pareja pueda cumplir con esta función de formar ese pueblo de Dios, necesita estar preparada en diferentes áreas educativas. No es una preparación al azar, no es lo que a nosotros se nos ocurra enseñar, sino que necesitamos tener unos parámetros con los cuales educar y transmitir todo ese conocimiento en el hogar, y así educar a todos los miembros de la familia hasta que logremos todos ser personas idóneas, cada una en el rol que le corresponde. Entonces, para transmitir este conocimiento en el hogar y así educar a todos los miembros de la familia, para ser personas idóneas, la pareja al casarse necesita estar preparada, como ya dijimos,
para ser cónyuges, para ser padres y a la vez ser buenos educadores y administradores Eso es bien de la importante. familia. Repite eso, para ser Cuando la cónyuge. pareja se casa, necesita estar preparada Ajá. para ser cónyuges, para ser padres y para ser buenos Buenos educadores educadores. y administradores de su familia. O sea, tenemos 4 funciones. Ujú. Hay bastante que hacer en el matrimonio, fíjate. Así es. No solamente es trabajar, hacer las labores del hogar, no, tenemos que cumplir estas 4 funciones. ¿Para qué? Para poder formar una familia funcional que haga parte de una sana sociedad. Porque ¿quién conforma la sociedad? Las reuniones de familias. Todas las familias armamos una sociedad. Por ejemplo, todas las familias de Barranquilla hacemos parte de la sociedad barranquillera. ¿Y quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna los países? La sociedad, las mismas personas que forman la sociedad, de ahí salen los gobernantes. Pero esos gobernantes deben gobernar con justicia, con equidad y con amor. De la misma manera que Dios gobierna el reino celestial. Pero si no educamos a nuestros hijos, si no educamos la sociedad, ¿qué tipo de gobierno vamos a tener? Un gobierno corrupto, un gobierno que no avanza, que no sabe administrar los bienes, ¿verdad? Entonces, miren la importancia que si queremos tener una buena sociedad, tenemos que partir de una buena educación en cada uno de nuestros hogares. Entonces, como podemos ver, es aquí en el hogar donde se debe aprender a amar, a ser amado, se debe aprender la bondad, la solidaridad, aprender la verdad, el bien y todos esos principios y valores necesarios para hacer de toda la familia personas maduras y equilibradas en todas esas áreas. Como tú mencionabas ahorita, dependiendo de ese trabajo que se haga en el hogar y de lo que se enseñe en el hogar, hablando de amor, hablando de bondad, solidaridad, todo esto nos va a dar el resultado de una sociedad sana, equilibrada, y al tiempo nos va a entregar gobernantes con esas mismas características, Claro. Que es lo que más nos hace falta. Hoy yo pensaba en esto no hace mucho y pensaba, pero ¿cómo hacemos para que el gobierno cambie toda esa cantidad de errores, toda esa cantidad de engaños, de mentiras y de malas administraciones y de corrupción? Pues es un proceso que no se logra con cambios de leyes inmediatamente, ni con gente en la cárcel, ni nada, sino un proceso en el que el niño, desde que nace, se eduque en todos estos principios y valores, en el amor, en la bondad, en la solidaridad, en la verdad, principios y valores que luego van entonces a generar una sociedad sana y unos Así es. gobernantes sanos. Así Eso toma una generación por lo menos. Y es O sea que- responsabilidad Y de los es padres, ¿no? responsabilidad de los O padres. sea, todos nosotros como padres tenemos esa responsabilidad Así es. de formar un mundo mejor partiendo de nuestra propia familia. Así es. Un mundo con personas con el carácter semejante al de Cristo, Así es. que sean preparadas para cumplir ese propósito de Dios con ellas, primeramente aquí en la tierra, y luego continuarlo cuando estemos en su presencia haciendo parte de ese reino celestial. Por todas estas razones, la familia entonces debe ser el primer ámbito educativo de todo ser humano desde su nacimiento. Y obviamente los padres deben estar capacitados para esta función a través de la pedagogía familiar, que es el tema principal del cual nosotros vamos a estar hablando en todos estos seminarios. ¿Para qué? Para saber formar integralmente a sus hijos. Esa es la piedra angular del que nosotros estamos hoy sembrando y de lo cual vamos a estar desarrollando a través de todas estas semanas en este precioso seminario. Es en el que ustedes como padres, una vez que ya han recibido la formación como pareja, que es lo que hemos venido haciendo
en las 3 temporadas anteriores, ya esta es la 4ª temporada. Si ustedes recibieron todo esto, si alguno es nuevo, está aquí y no lo ha recibido, tenemos todo ese material, toda esa sabiduría en las 3 seminarios anteriores. Ustedes pueden mirarlo en nuestra página web, en nuestro sitio de YouTube, en el cual pueden llegar a mirarlo. Pero en esta temporada, en esta 4ª temporada, vamos a estar hablando de pedagogía familiar. O sea, todo lo que corresponde a esa gran esfera de educación, cómo hacerlo, cómo desarrollar, qué debemos enseñar, cuáles son los principios. De esto vamos a estar hablando bastante en todas estas semanas. Yo quiero ampliar un poco el concepto de qué es la pedagogía familiar, porque esto es un tema del cual todos debemos estar empapados. Así es. Todos debemos conocer pedagogía familiar. Sí, somos una pareja y queremos formar una... Sobre todo las parejas que tienen hijos todavía en formación. Pero aún los abuelos y la familia extendida también colabora en la educación, porque hoy en día se estila mucho que los abuelos cuidan a los nietos porque los padres trabajan fuera de la casa. Entonces, la pedagogía familiar no solamente deben conocerla los padres, sino también la familia extendida. Primero los padres. Primero los padres y luego Pero fíjate el que resto de la familia. Hoy en día cuando hay familias que se unen, de pronto está la pareja, pero están los abuelos muy cerca, están los tíos, están la cuñada, etcétera. Hay veces que comparten el mismo techo. Todos ellos deben tener un compromiso de educación, de pedagogía familiar, porque si hay hijos que se están levantando allí, deben actuar en concordancia, no pueden ser, digamos, como cuando se conduce un bote, todos debemos remar hacia la misma dirección para que lleguemos a un destino. Entonces, este tema realmente es para toda la familia, no solamente para los padres, aunque son ellos los principales, los que deben tener la formación y el liderazgo de esto, sino para todos. Entonces, si tú nos estás viendo, este tema es para ti, este tema es para el joven, este tema es para la esposa, para el esposo, o si están solos, o bueno, cualquiera, los abuelos, etcétera. Así que vamos a ampliar un poco esto de lo que es la pedagogía familiar, como venías diciendo. Bien, entonces la pedagogía familiar es el estudio de la educación del ser humano a través de su propia familia. Hay que diferenciar entre lo que es la pedagogía familiar y la pedagogía escolar, porque algunas parejas piensan que toda la educación en principios, en valores, en comportamiento, etcétera, le corresponde a las escuelas, a los colegios. Pero no es así. Esto le corresponde a la familia, porque la educación comienza desde que el niño nace. Cuando un niño nace no está en una escuela, no está en un colegio. La principal escuela es el hogar. Cuando un niño llega a un preescolar, ya llega con varios años de vida. Y en esos 3 o 4 primeros años de vida es donde mayor formación necesita el niño. Casi el 80% ya está. En principio, en valores, en hábitos, en comportamientos. Entonces la familia no puede descansar en los preescolares, en los colegios, pensando que a ellos les corresponde eso. En estas instituciones hay una enseñanza, pero de otro tipo, intelectual, desarrollar habilidades, desarrollar capacidades, pero en cuanto a lo que es comportamiento y valores, modales, hábitos, todo eso le corresponde a los padres. Entonces, por eso la pedagogía familiar se ejerce dentro de la propia familia. La familia posee capacidades únicas para la formación armónica de la personalidad. Fíjense que lo primero que nosotros como padres empezamos a formarle a nuestros hijos es la personalidad. La personalidad es lo que yo soy, la forma en que me comporto, la forma en que manejo mi vida, mis
costumbres, mi forma de reaccionar, mis hábitos, etc. Entonces, la familia es la encargada de formar la personalidad de ese niño que desde el momento del nacimiento. Porque allí también, como ya les dije ahorita, en ella se transmiten los principios, los valores, que vamos a estar viendo a lo largo de este seminario, cuáles son los principios, cuáles son los valores que los niños deben aprender desde que nacen. Se aplican en el hogar, y esto es básico porque van formando la personalidad del niño y lo van volviendo una persona adecuada y para formar parte de una buena sociedad. Por esta razón, es supremamente importante, nuevamente repetimos, que los padres conozcan el propósito y los resultados de la pedagogía familiar y se capaciten para educar a sus hijos en estas áreas correspondientes. Entonces, uno de los principales propósitos de este seminario continuado es educar a los padres en pedagogía familiar para que conozcan todas las áreas educativas que tienen que desarrollar en sus hijos, formarlos para la vida, para que cuando ellos crezcan sean personas de bien, personas que alcancen sus metas, personas realizadas, personas maduras y que no solamente le hagan bien a la familia, sino a la sociedad en que viven. Entonces, fíjense la importancia de la pedagogía familiar. Creo que hemos dicho lo básico respecto a ella, pero más adelante vamos a continuar profundizando aún más en lo que contiene la pedagogía familiar. Así es. O sea que, por lo que hemos podido avanzar hasta ahora, podríamos decir que el propósito de la pedagogía familiar es preparar a los hijos para la vida. Prepararlos para la vida. O sea que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Así es. No son los abuelos, no son los tíos, no es el colegio, como decías ahorita, las instituciones educativas, son los padres, los primeros responsables de esa educación. Y los padres deben tomar una decisión bien importante desde el comienzo, y es de que su hogar sea esa escuela de valores para la preparación integral de esos hijos, para que cuando lleguen a la edad adulta tengan toda esa capacidad de poder ser, como decíamos ahorita, maduros, íntegros y tener todo lo que Dios quiere para que entonces se enfrenten y puedan triunfar en ese mundo en el cual seguramente en algún momento les va a tocar estar solos, porque todos van a salir de su hogar, van a tener otra familia y van nuevamente a repetir ese ciclo. Entonces, lo que lleven de su hogar paterno, eso es lo que van a llevar a su nuevo hogar y van a repetir seguramente las buenas o las malas decisiones, o lo bueno o lo malo que han recibido en su hogar paterno. Por esta razón, la pedagogía familiar tiene como objetivo brindar a los padres los conocimientos y los medios adecuados para lograr esto de lo que nosotros le estamos hablando. Y es bien sabido que en la actualidad la pedagogía familiar, por lo que está sucediendo en nuestro mundo, es muy necesario en esta época, más que en las épocas pasadas, debido a que antes la vida social, la vida familiar, la vida política, etcétera, no estaba tan contaminada como en la actualidad. Por esta razón, actualmente es supremamente urgente y necesario que ya se trate de una manera más profesional la tarea de ser educadores y de ser educadores como padres, ¿verdad? Así que nuestro objetivo es poder brindarles a todas ustedes, familias que nos están viendo, parejas que nos están viendo, toda esta capacitación en pedagogía familiar para que entonces puedan desarrollar familias, hogares sanos de acuerdo al propósito de Dios para ustedes. Así es. Y estos temas es muy importante, sobre todo en esta época,
Porque como tú decías, la sociedad últimamente ha ido cambiando. No es lo mismo la sociedad en la que se levantaron nuestros abuelos, nuestros padres, que la sociedad actual. La sociedad actual ha ido cambiando. Desafortunadamente, ha ido desmejorando en principios y valores. Todos lo sabemos, cómo estamos en los países, en el mundo, la corrupción que hay y toda la falta de valores que existen. ¿Debido a qué? Debido a que en algún momento de la historia las familias descuidaron la educación. En algún momento las familias descuidaron ser esa escuela de valores para sus hijos. Y los muchachos quedaron de su cuenta en el mundo y los resultados los estamos viendo hoy en día. Todo lo que todos sabemos y conocemos por la prensa lo que está sucediendo. Pero es debido a la falta de valores. Los jóvenes han quedado de sus cuentas sin educación y lamentablemente esa es la situación mundial que hay. Por eso hoy en día es fundamental que enfaticemos o que volvamos nuevamente a la pedagogía familiar si acaso se ha descuidado. Y es que en esto pasa algo. Siempre los hijos y las personas en formación van a estar recibiendo algún tipo de influencia, sea positiva o negativa, quiérase o no, siempre lo van a estar porque es un proceso normal de aprendizaje. Y si no son los padres los que toman esa responsabilidad en acción, entonces van a ser otros. ¿Va a ser quiénes? La televisión, el internet, los amigos, las malas compañías, la prensa, las redes sociales. Entonces, ¿quiénes están? Hay que preguntarse, ¿quiénes están educando a sus hijos? ¿Es el computador? ¿Es las redes sociales? ¿O esperan de que sean las escuelas, los colegios, cuando esa no es la función de ellos? Entonces, si los padres se mantienen al margen de eso y solamente están proviendo alimentación, el dinero, las cosas materiales y dejan a sus hijos, obviamente el resultado es desastroso. Entonces, por eso es importante que, como decíamos antes, tomen esa decisión y asuman ese rol de educadores de sus hijos. No dejen que otros tomen esa función. Esa es su responsabilidad. Pero para eso necesitan estar capacitados. Yo pienso que no lo hacen, no es porque no quieran, sino porque no están capacitados. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros proponiéndoles? Educarlos primero, darles esos principios de pedagogía familiar, que es de lo que vamos a estar hablando en esta cuarta temporada. Así es. Existen una serie de principios básicos que conforman la pedagogía familiar. Tal vez ustedes los conocen, no son principios demasiado sofisticados o desconocidos para la mayoría. Pero lo que no sabemos, tal vez, es que hacen parte del programa de pedagogía. Y cómo familiar. Aplicarlo, obviamente. Cómo aplicarlo, cómo desarrollarlo. Claro. Por ejemplo, todos sabemos que en la familia debe existir el amor. Pero ¿qué tipo de amor? ¿Cómo se da? ¿De qué manera? ¿A qué edad? ¿Cómo se manifiesta? Etcétera. O sea, no se profundiza en aquellos valores importantes para la formación de los hijos. Entonces, este seminario va a estar enfocado principalmente al conocimiento de todos esos principios, porque son bastantes. Son aproximadamente unos 13 principios, imagínense, 13 principios básicos para ser buenos educadores de nuestros hijos y para educarlos como ellos se merecen. Pero qué gran oportunidad, ¿verdad?, tenemos de poder conocerlos y ponerlos principalmente en práctica en nuestra familia, para tener familias felices de acuerdo al propósito de Dios. Hoy queremos enumerar esos principios que vamos a estar manejando a lo largo de este seminario y dando una breve explicación de cada uno de ellos, pero cada uno de ellos es un capítulo que vamos a estar enseñando en las próximas semanas, por lo cual desde ahora les decimos, no se pierdan los próximos temas, porque cada tema va a ser un principio y no se va a repetir. Familiar. Y no se va a repetir, o sea, vamos a ir avanzando y cada tema, cada semana va a ser un principio diferente, así que no se lo pierdan. Sí.
Entonces, el primer principio con el que queremos iniciar es el amor y la aceptación. Fíjense Es que el motor de el la motor de la pedagogía familiar es el amor. El niño desde antes de nacer ya necesita amor. Aunque parezca imposible, cuando un niño desde que está en el vientre de su madre y esa madre no lo ama, no lo desea tener, esa falta de amor desde ya empieza a afectar al niño. Luego cuando ese niño nace, como era indeseado, pues es descuidado, no se atiende a tiempo, no se le brinda amor, no se le brinda calor, afecto, ternura, palabras afectivas, tampoco se acepta porque era de pronto un hijo indeseado. Entonces este niño desde que nace ya viene con un trauma, porque la principal necesidad del ser humano es el amor. Y la aceptación. Es el amor y la aceptación. Es el motor de la pedagogía familiar. Y no de cualquier manera. Tiene Y que no ser de cualquier manera. Tiene que ser un amor incondicional. Sobre todo porque a un niño tú no le puedes poner condiciones para amarlo. Hay padres que le dicen a los niños, si no te comes la comida, no te amo. No te quiero. No te quiero. Si no haces lo que yo te diga, no te quiero. Entonces condicionan el amor y no se imaginan el daño tan grande que le están haciendo a ese corazoncito que está apenas en formación. Entonces esa no es manera de educar. Y la otra es la aceptación. Hay que aceptar al niño tal como él es. Todos los niños no son iguales, ni siquiera entre los hermanos. No son iguales, son diferentes. Entonces, hay padres que no aceptan a uno de sus hijos porque de pronto es más retardado en el aprendizaje o su carácter es diferente a los de sus hermanos. Entonces empiezan las comparaciones, a decir, mira, tu hermano si se porta bien, tú no, tu hermano es más bonito que tú, etcétera. Entonces vienen las comparaciones y no aceptan al niño. Y no se dan cuenta que lo que están logrando es ocasionarle una herida en el corazón a ese niño y desde ya comenzaron mal. Entonces el amor y la aceptación es un tema hermoso que lo vamos a ampliar en la siguiente conferencia, pero hoy apenas es un abrebocas. Así es. Otra cosa que vamos a desarrollar en estas próximas semanas como parte de este seminario es el tema de que en la familia se enseñan principios para la formación del carácter, para el dominio propio y para saber enfocar la vida. Y mire qué tremenda es esta responsabilidad, formación del carácter. ¿Cuáles son esos principios para formar el carácter? Y ustedes saben qué es el carácter. El carácter es el sello de cada persona, lo que es en su esencia, su manifestación, sus reacciones, la manera de presentarse, manejar las cosas, su reactividad, bueno, todo lo que es en sí, como decir, el sello personal que lo identifica en cualquier parte donde esté relacionándose. Así que la formación de eso es responsabilidad de los padres. Y fíjate que el carácter se forma desde que el niño se nace. Desde que el niño nace hay que formar el carácter. Sí, porque el carácter es el resultado de la transformación a través de las experiencias del niño con los padres, con el medio, con todo lo que lo rodea, pero ¿qué es lo que más le rodea al niño en sus primeros años de vida? Su familia, sus padres, sus hermanos. Y esa transformación tiene como un fundamento de lo que es el temperamento, de lo que es la parte hereditaria, de lo que son realmente, de lo que traemos cuando nacemos. Y con todas las experiencias que tienen de amor, de aceptación, de cuidado y todo esto, ese temperamento se va transformando y finalmente viene a ser ese carácter. O sea que realmente el carácter es un resultado de cómo haya sido tratado en sus primeros años el niño. Casi que podríamos decir que el 80%
de lo que es el sello de una persona se forma en el seno del hogar. Allí se hacen delincuentes, allí se hacen personas de bien, allí se hacen personas correctas, íntegras, con principios y con valores. También se forma el dominio propio, enseñándoles a través de ejemplos. Los padres son los principales educadores a través del ejemplo, a través de sus propios comportamientos, a tener, a esperar, a controlar sus emociones, a tener dominio de no explotar, de no arrollar a las otras personas, a tenerlas en cuenta, a tener límites. Todo esto se aprende principalmente es en el seno del hogar. Y también enfocarse para la vida, o sea, poder tener rumbo, poder tener una meta, poder llegar a decidir por sí solos, enseñarle a decidir por sí solos lo que quieren para su futuro. Ese enfoque de la vida se enseña también en el hogar. O sea que realmente vamos a tener bastante que hablar sobre este punto en las siguientes semanas. Así es. Un tema muy importante y necesario, porque de la formación del carácter del niño depende su futuro y depende cómo le vaya en la vida. También estaremos hablando en otro capítulo más cómo desarrollar la identidad y la autoestima de cada hijo. Esto también es fundamental en la personalidad y en el cómo nos vaya a ir en el futuro. La identidad es el concepto que yo tengo de mí misma. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y depende del concepto que yo tenga de mí misma, así va a ser mi autoestima. Están ligadas la identidad con la autoestima. Por ejemplo, si yo como identidad tengo el concepto de que no valgo como persona, ¿cómo va a ser mi autoestima? Baja. O sea, no me estimo, no me respeto, no me amo porque yo no tengo valor. Y sobre todo dejo que otros me traten y dejo que los demás me traten de esa manera. Entonces, por eso es supremamente importante la formación en el hogar del niño de su identidad. Hacerlo sentir que vale, hacerlo sentir que es un ser importante, que se le ama y que tiene un valor personal, comenzando porque si Dios lo trajo al mundo es porque es un ser que vale, porque el mismo Dios le dio ese valor como persona. Entonces, el concepto de identidad y autoestima que estamos ligados, también lo vamos a enseñar y cómo desarrollarlo en el niño. Porque hoy solamente lo mencionamos, pero vamos a enseñar cómo desarrollarlo para que ese niño crezca con una buena identidad. Así es. Otra cosa supremamente importante que vamos a estar viendo en estas próximas semanas es que cómo hacer para que la familia enseñe relaciones interpersonales armónicas. Relaciones que los van a preparar para poder desarrollar las relaciones sociales en el futuro. Así es. A través de lo que vean los hijos, de cómo se relacionan los padres, en primer lugar, ellos también de esa misma manera se van a relacionar con otras personas. Para ponerles un ejemplo, miren lo importante que es esto. De la manera como los hijos vean que los padres se tratan como esposos, ¿verdad? Ese tipo de relación, si es una relación armónica, si es una relación de amor, de respeto, de cuidado del uno del otro, eso que aprenden allí es lo mismo que van a manifestar en su próximo hogar. O sea que yo diría que es abrumadora esa responsabilidad y ese cuidado que debemos tener para enseñar eso que nosotros queremos para el futuro de nuestros hijos. Y no solamente eso, las relaciones con los demás, relaciones armónicas, para que en el futuro ellos también puedan desarrollar ese mismo tipo de relaciones. Vamos a estar dando las pautas, vamos a estar enseñando de qué manera ellos pueden recibir de una forma eficiente estos principios, estos valores que
que se requieren para que esto suceda. Así que, bueno, no está de más volverles a repetir, no se pierdan porque lo que les vamos a entregar es un verdadero tesoro. Y este tema de las relaciones interpersonales también es muy necesario educar a los niños porque ellos tienen tendencia a pelear entre los hermanos, a relacionarse mal, a veces hay rivalidad entre hermanos, hay violencia, hay maltrato. Luego los padres en esa etapa de niñez tienen que saber manejar muy bien esta parte para que no se críen como enemigos, porque yo conozco personas que hasta con sus hermanos ya adultos no se saben relacionar. ¿Por qué? Porque tuvieron una niñez de pura conflictos, no los enseñaron a relacionarse bien. También vamos a estar viendo cómo se desarrolla en la familia la socialización y la buena convivencia. La socialización es cómo el niño entra a la sociedad y cómo se relaciona con los demás. Porque el niño cuando está pequeñito solamente se relaciona en el hogar con sus padres, con sus hermanos y los familiares más cercanos. Pero llega un momento en que el niño va creciendo y cuando ya entra al colegio ya le toca relacionarse con personas diferentes a su familia. Y si no tiene unas buenas bases familiares de socialización, va a tener problemas en la escuela. Va a ser un niño que no se sabe relacionar, que es tímido, que no habla con ninguno, o de pronto es agresivo, busca conflicto con los compañeritos. ¿Por qué? Porque no lo enseñaron a socializar. La socialización se desarrolla y se enseña desde el hogar, para que luego esa persona cuando entre a la sociedad no tenga problemas. Y si no se enseña tempranamente, inclusive cuando ya ese niño se convierte en un joven, en un adulto y hasta se casa, va a seguir teniendo conflicto con los demás, porque no aprendió la socialización y la buena convivencia desde su familia. Así es. Así que fíjense que todas estas bases son de hogar. Cuando el niño entra a la escuela ya debe ir enseñado de todas estas cosas, para que su desarrollo sea armónico, sea un desarrollo normal. Así es. Como todos sabemos también hay principios, hay valores éticos y hay valores morales. Son varios, son digamos que un paquete especial que los padres tienen que saber transmitir a sus hijos, ¿verdad? Los principios éticos y los principios morales es algo que realmente va a marcar la diferencia en el futuro de esa persona cuando se enfrenta al mundo y empiece a tomar sus propias decisiones. Lo va a tomar con base en esos valores que les fueron enseñados. Así es. Ustedes saben que los valores son aquellas cosas que se tienen por importantes en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar, se basan en esos valores, en esos principios, ¿verdad? Que algunos son principios éticos, otros son valores morales, hay otros que son valores espirituales, ¿verdad? Pero por decirlo, el valor de ser una persona confiable, de ser una persona que siempre dice la verdad, que valores de ser una persona bondadosa, ¿verdad? Toda ese convenio, la honestidad, todo ese contenido de valores éticos y morales que en antaños enseñaban en los colegios. ¿Te acuerdas? La urbanidad y la urbanidad de Carreño y todo eso, ahí estaba metidito todo eso. Hace mucho tiempo que se dejó de enseñar, no sé por qué lo sacaron de los colegios, pero realmente es una responsabilidad que no es de los colegios, sino una responsabilidad de los padres. Así que sobre estos puntos, cada uno vamos a estarlos mencionando en profundidad en nuestros temas más adelante. Pero lo más importante, vamos a enseñar cómo es que se debe hacer para que los hijos se apropien de ellos. Empezando por decirles que deben ser principios y valores que estén también arraigados en ustedes como padres, porque ustedes no pueden transmitir valores y principios que no tengan. Entonces, bueno, va a ser una oportunidad para revisar
cuáles son sus valores éticos, morales, y cómo hacen para transmitirlo. Porque de ninguna manera pueden decir, ustedes deben ser siempre honestos cuando como padres ustedes no lo son. Hay que enseñar con el ejemplo. Así es. Otra cosa que debemos enseñar en nuestra familia son los buenos hábitos. Y los hábitos se desarrollan desde temprana edad. Un niño desde pequeño hay que enseñarle hábitos. ¿Cuáles son los principales hábitos que se le enseñan a un niño desde pequeño? A lavarse sus manos, a cepillarse sus dientes, a colocar sus juguetes en su lugar, los zapatos en su lugar, la ropa en su lugar. O sea, enseñarle disciplinas que hagan de él una persona bien educada, una persona organizada, una persona ordenada, una persona que se sabe asear, que sabe Y hacerlo bien. hacer las cosas bien. Estos hábitos hay que enseñarlos desde temprano, porque si no se hace, después es difícil que los asuman. Así es, no, ni Sí. siquiera se puede dejar para que cuando sean más jóvenes, más jovencitos, porque realmente hasta les va a costar después de los 10 años tomar buenos hábitos. No, y cuando Sí, llegan entonces, a la adolescencia es peor. Si Es un peor. adolescente no le han enseñado hábitos en la niñez, en la adolescencia es peor, porque entonces el adolescente, por su condición rebeldía, ya orgánica y hormonal, entonces... o de rebeldía. O de rebeldía se vuelve perezoso, entonces no quiere bañarse, no quiere cepillarse, no quiere peinarse, y vienen los conflictos con los padres, pero es porque no le enseñaron esos hábitos desde temprana edad. Así es. Por otro lado, y algo bien importante que vamos a estar tratando es la educación de la afectividad. Así es. Ustedes han escuchado sobre la inteligencia emocional. Inteligencia emocional es cómo poder manejar las emociones y los sentimientos. Pero si todas esas emociones y sentimientos forman parte de la afectividad, y la afectividad es algo que se educa también, se enseña en la familia, la expresión del amor, la expresión del afecto, la expresión del cariño, la expresión de las emociones positivas y la contención de las emociones negativas. Todo eso se puede enseñar, cómo se controla, cómo se le enseña al niño a no desbocarse, a esperar su tiempo, a poder entender y respetar las emociones de los otros, a ser empático. Eso se enseña desde la niñez, a dolerse por el mal ajeno, y no gozarse con lo malo que le pasa al otro. Todo esto forma parte de la afectividad, de ser una persona que demuestre el afecto, el cariño, y las emociones positivas, y sobre todo a enseñarles a expresar esas emociones. Todo eso forma parte de la afectividad y se enseña es allí, precisamente. Eso no se aprende, o bueno, no digo que Dios no haga un milagro en una persona adulta si no ha sido bien educada en eso, que también se puede lograr, pero la manera más fácil de hacerlo es a ese nivel, a nivel de cuando estén en su casa con el ejemplo de los padres y con una buena pedagogía familiar, que es lo que nosotros queremos hacer en estas conferencias. Sí, es muy triste a veces ver en los hogares cuando hay niños que no le han educado su afectividad. Entonces son niños que no saben expresar amor, son niños iracundos, son niños que no saben controlar sus emociones. Todo esto por falta de una educación a tiempo. ¿Verdad? De la importancia de la afectividad es muy grande y también la vamos a estar enseñando en este tiempo. También hay otro capítulo muy importante que de pronto se olvida en la familia, y es enseñar cómo administrar las finanzas. Porque cuando hablamos de finanzas pensamos que eso le corresponde a los padres, a los mayores, que el manejo del dinero es cuestión del papá, de la mamá, pero no, esta es una equivocación. La administración de las finanzas hay que enseñarla desde pequeños, enseñarle al niño que ahorre,
enseñar al niño a que sepa administrar su platica, que no compre cosas que no necesita, que no se gaste el dinero en lo que no debe, que debe tener, como les dije, un ahorro. Esto es importantísimo, porque si el niño desde pequeño aprende este manejo de finanzas, cuando él sea adulto y esté trabajando y tenga su propio hogar, va a saber administrarlo, no va a despilfarrar, no va a hacer malos negocios, etcétera. ¿Por qué? Porque desde pequeño se le enseñó a administrar las finanzas. Entonces es muy importante. Sí. Apenas el niño pasa los primeros añitos, ya enseguida, de acuerdo a sus capacidades y a su edad, empezar a enseñarle sobre este punto. Aquí me estaba yo acordando ahora, que estabas hablando sobre la enseñanza de las finanzas desde los niños que están pequeños, de un libro que escribió un señor que se llama Robert Kiyosaki, que se llama Padre Pobre, Padre Rico. Y allí en el libro pues se desarrolla el tema en que es él pues se pone como ejemplo, tuvo dos papás, un papá que era rico y un papá que era pobre, y cada uno le dio un estilo de enseñanza diferente con respecto a la finanza. Y es interesante porque allí se nota cómo la influencia de los padres definitivamente va a marcar el futuro de los hijos en cuanto a lo que es el manejo del dinero, en cuanto a lo que es el emprendimiento, si va a ser un empleado o si va a ser un empresario o si va a ser una persona que sabe ahorrar y puede tener capital para desarrollar una empresa o no. Todo esto es importante y yo les animo a que estén en esta charla que va a ser bien interesante sobre cómo enseñar a los niños a manejar sus propias finanzas y el futuro de su educación en cuanto al manejo de la riqueza. O sea, de acuerdo a como Dios lo ha enseñado. Así es. Bueno, otro temita bien importante que vamos a trabajar en esto es la educación de los hijos en la parte de la sexualidad. Sabemos bien que es un tema tabú, a los padres no les gusta hablar sobre sexo con los hijos, prefieren muchas veces que lo aprendan en la calle y lo aprendan mal desafortunadamente, pero ya es tiempo que se hablen las cosas como son, que se les enseñe a los hijos una sexualidad sana, una sexualidad responsable, se les enseñe a esperar, a que todo tiene su tiempo y que el amor prevalece antes que el sexo libre y pues bueno, hay mucho tema y apuntes que vamos a hacer en este capítulo, así que también los animamos porque realmente esto es un tema que no está bien claro porque tal vez falta de preparación o tal vez digamos mala información o temor, temor de hablar sobre esto porque se piensa que de pronto los hijos van a tomar rumbos equivocados, pero bueno, si se hace bien de acuerdo a los principios que nosotros vamos a dar con respecto a la pedagogía que se debe usar, porque precisamente una cosa es lanzar conceptos a la ligera y otra cosa es educar usando una pedagogía, un proceso que es de pedagogía familiar, que es el que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, finalmente en la familia también se enseña el logro de esa madurez integral, emocional, espiritual, social, intelectual y física. ¿Para qué? Para trascender y dejar ese legado, un legado. Porque definitivamente si nosotros en nuestro paso por la tierra no dejamos un legado, es como si no hubiéramos existido. O sea, pasamos sin pena ni gloria, sin dejar huella. Es muy triste que definitivamente la persona parte al reino de los cielos, pero está bien por él porque va a ir a algo mejor, pero debe dejar aquí en la tierra un legado, una huella, hijos que van a multiplicar lo que los padres dejaron, si dejaron algo bueno.
historias que otros van a contar, historias que otros van a recordar siempre y que de pronto no van a pasar una, dos, tres generaciones sin que se hable de ellos. Así que esto es algo bien importante que también nosotros queremos dejarle. Cuando hablamos de legado, muchas veces o muchas personas piensan en lo económico. No, claro la que no. herencia económica. No, no Bueno, nos referimos también a que eso. se deje una herencia económica, pero el principal legado es la educación. Porque el dinero se acaba. Tú le puedes dejar una riqueza a tus hijos, pero como a veces no la trabajaron, se la despilfarran en un momento y se quedan sin nada. El dinero se termina, pero la educación nunca se termina. O sea, el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Así es. Entonces, como conclusión podemos decir que la educación definitivamente se lleva a cabo es en la familia, porque marca a la persona para toda la vida. Lo que tú siembres en tus hijos, en su corazón, en sus costumbres, sus hábitos, valores, principios, etcétera, y todo lo que hemos mencionado hoy, eso es para toda la vida. Nunca lo van a olvidar, porque se enseñó desde pequeño, a su tiempo, a su momento. Porque lo que tú educaste a su tiempo, eso les estructuró su personalidad. O sea, lo que nosotros podemos hacer de nuestros hijos lo que queramos. Si les enseñamos buenos principios, buenos valores, su personalidad va a ser equilibrada, madura y van a triunfar en la vida. Pero si no nos preocupamos por enseñarles nada, ¿cómo va a ser de su personalidad? Alguien inmaduro, inseguro, improductivo, que no va a llegar muy lejos en la vida. Por lo tanto, es urgente y necesario que apliquemos la pedagogía familiar, sobre todo actualmente, pues, si queremos una sociedad mejor, si queremos un mundo mejor. Y de paso, darle la felicidad que nuestros hijos merecen. Dependiendo del tipo de educación, como les dije, que demos inicialmente, así será posteriormente el nivel de desarrollo integral y el éxito en la vida para sus hijos. Todos queremos que nuestros hijos triunfen en la vida. ¿Qué padre va a querer que a su hijo le vaya mal? Todos los padres queremos que les vaya bien, que tengan éxito, que triunfen. Pero ¿qué estamos sembrando en ellos? Si no sembramos lo necesario, difícilmente lo van a lograr. Luego es urgente que los padres todos reunamos las condiciones educativas necesarias para optimizar esa educación en nuestra familia y veremos a su tiempo los frutos, recogeremos la cosecha de lo que una vez sembrado. Entonces, por esta labor, nosotros como Nido de Vida trabajamos incansablemente y estamos a sus órdenes y no pierdan esta oportunidad de seguir sembrando en sus familias, en sus vidas como personas y como pareja. Queremos dejarles un pequeño taller para que durante esta semana ustedes puedan reflexionar en todo lo que se ha dicho hoy y puedan sacar un tiempo como pareja para esto les va a llegar a sus correos si no lo dejan o a sus WhatsApp. Dice, durante esta semana que entra ustedes van a apartar un tiempo para reflexionar y evaluar el estado educativo actual en sus familias. ¿Cómo estamos como familia con respecto a la educación? Van a reflexionar sobre eso. De acuerdo a lo que han escuchado en el día de hoy. Y se van a hacer 4 preguntas. La primera es, de estos principios básicos para desarrollar una buena pedagogía familiar que han escuchado hoy, ¿cuál o cuáles no hemos o no estamos enseñando a nuestros hijos? De todo lo que se ha dicho hoy, ¿en qué cosas estamos fallando? La otra pregunta es, ¿qué consecuencias estamos viviendo por no haberlos enseñado o aplicado a tiempo estos principios? Y por último, nos gustaría implementarlos y de qué manera en nuestra familia. O sea, no todo está perdido. Si alguno de estos principios que vamos a estar estudiando a lo largo de este seminario, ustedes no lo han sabido aplicar o no lo han aplicado, todavía tienen tiempo de hacer cambios, de implementarlos como familia y verán los resultados. Porque lo que queremos es que todos logremos tener una familia funcional, fructífera,
como es el deseo de Dios cuando la instituyó. Así es. Bueno, le damos gracias a Dios por la presencia de ustedes en este tiempo, en este comienzo de seminario, nuestra cuarta temporada. Los esperamos en la siguiente semana, siempre nos estaremos reuniendo con ustedes a la misma hora. Y nada, pues vamos a continuar con un tiempo ahora de preguntas, queremos escucharlos, queremos que ustedes nos digan o nos hagan sus aportes a través de este medio y los bendecimos. Realmente son una bendición también para nosotros que ustedes estén allí porque nos motivan a continuar. Así que gracias para el Señor por su vida y los amamos. Hasta una próxima oportunidad.